las 10 dimensiones se conforman, es decir, hay una orden de prelación en las dimensiones, el árbol de la vida, este es el árbol de la vida con el que se trabaja. Claro que ustedes al principio van a ver muchas letras en hebreo, se van a asustar, no se asusten, pero lo importante son las dimensiones. Ustedes pueden ver que cada circulito es otra dimensión. Dimensión quiere decir sefirá, que viene de la palabra zafiro, y los cabalistas tomaron la piedra del zafiro porque es la única piedra que cambia de colores, que se puede encontrar en cualquier color. Y eso refleja los diferentes niveles de luz y vibraciones que existen dentro de la realidad. Como sabemos, los colores no existen, son nada más frecuencias vibracionales de la luz. Lo mismo sucede con las dimensiones. Cada una de estas dimensiones son frecuencias vibracionales de energías que están en un orden de prelación. Vamos a empezar por Malhut, que está aquí abajo, ¿la ven? Malhut, el reino. ¿Qué es el reino? Mi percepción de la materia. ¿Qué es mi percepción de la materia? ¿Cómo me siento yo con mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo siento que tengo? Y cuando está equilibrado, dice la tradición de la Kabbalah, que una persona está equilibrada en Malhut cuando está feliz con lo que tiene. Si una persona tiene 4 castillos, 5 autos y está infeliz con lo que tiene, está desequilibrada en esta dimensión. Si una persona tiene un burrito en la India y está feliz, está equilibrada en esta dimensión. Por lo tanto, esta dimensión no es la materia en sí misma, es mi percepción de lo feliz que me hace lo que yo tengo. No es la cantidad, queda claro, sino es mi relación con la materia. Por lo tanto, hay 2 tipos de desequilibrios en cada dimensión. Un desequilibrio, que es el desequilibrio por exceso, quiero tener mucha materia, el materialista, y un desequilibrio por defecto, no me interesa la materia. Para la Cábala, la persona que no le interesa la materia está tan desequilibrada como el materialista. Porque yo no puedo recibir un alumno, ¿qué pasó? No hay luz en el despacho, ¿qué pasó? Bueno, no me interesa la materia, no pagué la luz. No. Es decir, en realidad no es una espiritualidad naif la Cábala. La Cábala se sabe que existimos en la materia porque dice que Dios no nos hubiera creado en el cuerpo. ¿Para qué tenemos cuerpo? Hubiéramos sido como los ángeles. Si tenemos cuerpo, tenemos necesidades corporales. Y por lo tanto necesitamos de la materia. Necesitamos de la comida como materia. También que es energía, pero la necesitamos como materia. Por lo tanto, esta es la dimensión de la materia. Los que están desequilibrados aquí confunden el ser con el tener. Pero el tener es un instrumento, no es el ser en sí mismo. Pasamos a la otra dimensión, que es Yesod. Yesod es la pulsión sexual. Acá tenemos Yesod, la pulsión sexual. Acá en la pulsión sexual están las relaciones sociales y el ego. Es curioso que en la dimensión sexual también está el ego y también están las relaciones sociales. Esto es como yo me muestro a los demás. Entonces, cuando una persona la critican y se enoja, tiene un problema en el ego. Cuando una persona le elogian y le pone contenta, tiene un problema en el ego. Por lo tanto, cuando la crítica y el elogio no te afectan, y al ego lo tenés equilibrado. Quiere decir que si te critican y te ofendes, estás mal en esta dimensión. En esta dimensión también se relaciona con el yo en relación con los otros. Es el yo social. Entonces tenemos el yo en relación a la materia, la primera. La segunda, el yo en relación a lo social. Cuando una persona no quiere ver a nadie, tiene un desequilibrio en Yesod. Cuando una persona se fuga de sí misma teniendo una agenda permanentemente social, también está con un desequilibrio en la Yesod. Es decir, o muy social o antisocial, tenemos un desequilibrio en la Yesod. Luego tenemos la dimensión de Od, que es el lenguaje. Dice el texto de la tradición, la lengua es el arma más peligrosa. Usted tiene una amistad de 20 años, ¿quiere terminarla? Diga cualquier pavada con la lengua y la va a terminar. La lengua es la herramienta más peligrosa, el lenguaje estructurado. Acá están metidos todos los franceses dando vuelta al lenguaje y no salen de ahí, pobres todavía. Ahí está Lacan, si quieren. Pueden estar con Lacan eternamente aquí. Lacan, 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 y dele que te pega. Y no sabemos a dónde llega Lacan. Con lo cual, también acá algunos filósofos. Hay muchos ahí estamos, ahí también estábamos todos en algún momento con el bla bla. En Argentina se llama el guitarreo. Aquí esto es el lenguaje estructurado. El desequilibrio es la mentira.
pero el desequilibrio del lenguaje estructurado es la utilización del lenguaje para mi propio beneficio, para mi propia justificación. Acá están los teólogos, los ideólogos, todos los que manipulan el lenguaje para su propio beneficio, o el beneficio del grupo. Acá los políticos están increíbles en Odd. Es como operan con el lenguaje al servicio de sus propios intereses ideológicos. Cada uno de estos tiene un arquetipo, no llegamos a verlos a todos, porque si no sería un seminario de Cábala, pero cada una de estas dimensiones tiene su arquetipo. Lo interesante de los arquetipos es que en la Cábala los arquetipos son los tipos más desequilibrados de la Biblia, en cada dimensión. No crean que los arquetipos son griegos aquí, que son los más musculosos, son los más desequilibrados en Cábala. Es decir, por ejemplo, el arquetipo de la materia es el rey David, que lo único que quería era materia, más mujeres, más castillos, más todo. Estaba desequilibrado en la materia el rey David. El desequilibrado en la parte sexual, en la Yesod, era José, por el ego. Porque el tipo va a los hermanos y le dice, mira lo que me dieron mis hermanos. Era el ego que lo llevó a enfrentarse a los hermanos, ¿no? En Od está Aarón, está el hermano de Moisés, el que sabía utilizar la palabra. Moisés era tartamudo. Fíjense lo que hace Aarón con Miriam, la hermana, murmuran contra la mujer de Moisés. Por lo tanto, la utilización desequilibrada del lenguaje. Mira, tenemos 3 dimensiones, ¿ya? Y la cuarta dimensión, que es Netzach, es lo que se llama el lenguaje emocional, o el lenguaje musical, o el artístico. Los artistas están en Netzach. Alguien que pinta, alguien que hace una escultura, toca música, o le gusta la música eventualmente, toda la parte del lenguaje es Netzach, del lenguaje emocional, lo llamamos, que por supuesto es mucho más alto que el lenguaje conceptual, porque el conceptual está mucho más limitado. Estas 4 dimensiones de abajo del árbol de la vida las llamamos dimensiones de revelación. Por aquí vemos a la persona. Si yo los veo a ustedes, los voy a ver por cualquiera de estas 4. Las otras 6 que tengo arriba del árbol de la vida pertenecen a mi interioridad. Lo que no puedo ver directamente, sino lo veo indirectamente a través de estas 4 dimensiones. Estas 6 dimensiones superiores del árbol de la vida se dividen en 2 tríadas. La primera tríada, la tríada intermedia, se llama la tríada emocional, que son nuestros sentimientos, pero en la Cábala no existe la palabra sentimientos. Los cabalistas dicen que el corazón no siente, piensa. Para los cabalistas, las emociones son pensamientos del corazón. Oigan bien lo que dicen los cabalistas. Entonces tenemos para las cábalas 3 tipos de pensamiento. Pensamiento cerebral en la primera tríada, pensamiento del corazón o pensamiento emocional en la segunda tríada, y pensamiento gastrointestinal en la tercera tríada. Porque los cabalistas hablan de 3 cerebros. Del cerebro mental, del cerebro emocional y del cerebro gastrointestinal. Es decir, que para los cabalistas el corazón piensa, y no son sentimientos contra pensamientos, son pensamientos emocionales contra pensamientos mentales. Pero en ambos casos son pensamientos. Gesed, Geburá y Tiferet. ¿Qué pasa en la tríada emocional intermedia? Aquí en Gesed tenemos el dar a los demás, pero el darme a mí mismo. Dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace la gente? O se ama más a ella o ama más a los demás. Eso sería un desequilibrio en Gesed. Gesed es el dar a los demás, pero el dar sin límite lleva al desequilibrio de la persona. Por lo tanto, hay que aprender a ponerse límites. ¿Y dónde están los límites? En Geburá. Por lo tanto, ¿quién es fuerte? El que le pone límites a los demás y el que se pone límites a sí mismo. Ese sería el fuerte en Geburá. Ese nos cuesta a los acuarianos porque no tenemos nada de Geburá. Nos cuesta poner límites. Con lo cual, Geburá es cómo yo puedo poner límites y saber decir que no. Hay gente que arruina su vida diciendo que sí a todo el mundo. Tenemos que practicar el saber decir que no. No quiero. No, porque la gente confunde decir que no con falta de amor. No le digo que no porque lo quiero. ¿Qué tontería es esta? Mucha gente viene a la consulta y dice, ¿cómo puede ser? Se fue, me abandonó. Pero yo le decía todo que sí. Claro, por eso te abandonó. Porque tenías que decir que no. En un momento se dice que no. Geburá, el límite. El universo tiene límite, el vaso tiene límite, la mesa tiene límite. Yo no tengo límite. Lo que pasa es que la gente a veces que da mucho es soberbia en lo oculto. Porque a veces el dar demasiado es parte del ego.
para que lo feliciten a uno de cuánto da. Así que cuidado con los que dan mucho, porque no es misericordia a veces, es ego. Lo digo por las dudas, para que lo tengan en cuenta. Y luego Tiferet, que es el amor, que es el amor a uno mismo, el nivel de autoestima. El problema es que el nivel de autoestima para la Cábala está condicionado por la Binah, que es la madre. Si tu mamá te dijo no vas a llegar a nada, tenés que un trabajo doble en tu vida. Porque te está proyectando su frustración. Por lo tanto, ahora le vas a decir a mamá, ¿sabés, mamá? Yo sí voy a llegar a algo. Y le estás contestando a la Binah, a la madre. ¿Qué es la Binah y la Jochma? La Binah es la inteligencia racional que te da seguridad, que es lo que hemos hablado, y la Jochma es el conocimiento intuitivo. Maimónides lo llamaba, para Joseph Seguí se lo doy como regalo, metarracional. ¿Qué es el metarracional? Uy, pensaba en mi primo, apareció mi primo. ¿Cómo apareció mi primo? Porque pensabas en tu primo. Tu pensamiento lo pensaba antes. Sincronía lo va a empezar a llamar Jung y empieza Jung con todo esto. Jung está aquí en Jochma. Freud está en Binah. Por eso se pelean, no se entienden. ¿Qué dice el Zohar? Lo femenino y lo masculino siempre tienen que estar copulando. Cuando el Zohar dice eso, ¿qué está diciendo? Que la mente racional y la mente intuitiva siempre tienen que estar juntas. Si quieren hacer una buena terapia, arquetipos junguianos y mecanismos freudianos. Los dos. ¿Por qué hay que dejar uno por el otro? ¿Por qué hay que abandonar uno por el otro? Ellos se pelearon por su ego, pero nosotros en la terapia tenemos que resolver el problema de la gente. No mirar el ego de estos tipos del siglo, de fines del siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué es la Binah? La mente racional, la estructura de control. Acá están los perfeccionistas. ¿Saben cuando veo esto que hago cuando atiendo a un paciente? Tiro un poco de agua en la mesa, se vuelve loco el tipo. Me encanta tirar agua en la mesa. Estoy casi con la psicomagia de Jodorowsky ya, haciendo cosas raras. Veo un tipo que quiere controlarlo todo. Y de repente digo, qué ganas de tirarle un poquito de agua en la mesa. Le tiro agua en la mesa, está desesperado por limpiar. Me encantan los perfeccionistas, lo quieren controlar todo. Después dicen estos que creen en Dios. Es curioso. Porque si Dios lo controla todo, no sé por qué ellos lo quieren controlar. Así que hay una contradicción. Cuando ustedes vean a alguien que es muy perfeccionista, que lo quiere controlar todo, y que usted es creyente, sí, y usted cree que Dios controla todo, sí, ¿y usted qué controla? Jaque mate. Si es creyente perfeccionista, jaque mate. Si es ateo perfeccionista, te va a costar más sacarlo del perfeccionismo. Porque el tipo se cree Dios. El Jochma, que es el conocimiento intuitivo, es lo que tú estás sintiendo en el aire. Acá las mujeres son, hay que hablar con el género femenino aquí. ¿Y este perfume? ¿De dónde vino este perfume? Anda a explicar desde la mente racional cómo llegó el perfume. Esta es la mente intuitiva. La mente intuitiva ve todos los datos porque la intuición observa. Entonces, ¿qué dice Abulafia? Antes de pensar, observa. Acá se observa, acá se piensa. ¿Qué dice la tradición de la Cábala? Si tú pensás rápidamente, dejaste de observar. La mente racional tiene un problema en el árbol de la vida, porque piensa tan rápido porque lo quiere controlar. Entonces te pregunta un alumno, ¿cuál es el concepto? Tranquilo, pregúnteselo durante un año. El problema no es el concepto, el problema es que lo entiendas más allá del concepto. Quien está desesperado por un concepto tiene una mente racional muy potente, por eso la gente joven sufre mucho, conceptualmente lo quiere todo controlado. No hay tanto concepto, el concepto es parte del control de la mente racional. La mente intuitiva está sintiendo que el concepto está atrapando un sentido que no puede ser atrapado. Hay un nivel de sentido que se escapa del concepto. Y es lo que la intuición está percibiendo. Cuando la persona está hablando, no está hablando desde lo conceptual, está hablando desde lo simbólico que se oculta detrás de lo conceptual. Está utilizando mis mismas palabras, pero con un componente simbólico, con una cosmovisión que le pertenece a ese sujeto, no a mí. Yo no me puedo crear nada conceptualmente de lo que me dice el sujeto, porque lo que me estoy creyendo son mis conceptos como están estructurados en mi mente racional. Hay una carga arquetípica en el concepto que proviene de lo simbólico que se encuentra en el invisible de Jochma, en lo intuitivo. Y cuando entonces la persona pudo lograr que lo racional y lo intuitivo puedan operar en conjunto,
en el sentido de que en vez de subir a la luz de la Jochma lo loco, porque acá tenemos en el conocimiento intuitivo a los mediums, a los profetas, la mediunidad, pero también tenemos a los que quieren llegar a la iluminación a gran velocidad, como el ayahuasca o el veneno del sapo, porque los tipos quieren ingerir para subir a toda velocidad la iluminación. ¿Cuál es el problema de la iluminación? Que si hay iluminación, tiene que después haber integración. Y la mente racional es la que integra. Si tú tienes una iluminación sin integración, es ego. Porque te estoy mostrando cuán iluminado llegué. ¿Y qué me importa cuán iluminado llegaste? Pero la iluminación que accediste te permitió ser estructurada para que tú puedas vivir mejor. Cuando te das cuenta que todo este sistema no es un sistema con un resultado final, sino es un proceso permanente de crecimiento de conciencia, llegaste a comprender lo que es Keter. ¿Qué es Keter? El éxtasis de disfrutar el proceso. Muchas gracias a todos.